A ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8. Les saludamos a la bendecida Elizabeth en la ciudad de Cali, Carlos Castro también bendecido en Brasil, y a todos los que se van uniendo, y también a los que están acá presentes hoy en la reunión. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer Biblia. Vamos a darnos el gusto hoy, porque es un gusto, es un privilegio de leer la palabra y de oír la palabra, y vamos a escuchar a través de la lectura de 2 Corintios 8 y el capítulo 9 dentro del estudio, cómo el apóstol Pablo siguió organizándose en relación al estudio anterior que se hizo en 1 Corintios 16, que también leímos todo el capítulo, pero que hablamos del versículo 2. Entonces, hoy comenzamos con 2 Corintios 8, que es el capítulo que conecta con 1 Corintios capítulo 16. Allá en el primer capítulo de 1 Corintios 16 se habla de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Aquí ya el apóstol Pablo en 2 Corintios 8 va a explicar un poco más quiénes la están dando, por qué la están recogiendo, quiénes la van a llevar, cómo la van a distribuir. Así que leamos. En la medida que se van conectando los bendecidos, pues les vamos diciendo les vamos dando a ellos. Y hagamos la lectura. Déjenme despacio entonces para que la vayamos haciendo todos. La base en la Reina Valera 1960. Generalmente la hacemos en la NTV, pero igual es muy parecida a la lectura. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Vamos a detenernos un momento en estos primeros 6 versículos y vamos a recalcar algo que es importante para nosotros hoy acá. Recordemos que estos estudios vamos a estar cogiendo textos, los vamos a estar explicando y los vamos a ir dando la aplicación en el contexto que están. Entonces, acá en el capítulo que estamos leyendo y que vamos a leer, se usan versículos para solicitar ofrendas actualmente a las iglesias. O sea, uno saca versículos. Sin embargo, el texto original no fue para eso, sino que el texto original, volvemos nuevamente, es una ofrenda humanitaria que se recogió para los creyentes de Jerusalén que estaban en una gran calamidad. Lo que es interesante acá es que en el versículo 1 y en el versículo 6, el apóstol dice que estas personas que entran en esta obediencia de dar esta ofrenda humanitaria, lo hacen como resultado de una gracia. Versículo 1, 8.1. Bien, uno de ustedes me lo lee, por favor, ahí, de los que están presentes. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Miren, lo que Dios en su bondad o en su gracia. Aunque la ofrenda la entregaron personas, el que puso la intención en ellos, el que generó la intención en ellos, fue Dios. Así. O sea, la bondad o la gracia la origina Dios. Porque nos explica 2 Corintios 8 que cuando uno no da porque uno sea una buena persona, sino que el hecho de dar es porque Dios lo inquieta a uno para que uno en esa obediencia, entonces,
dé o entregue. Por eso nuevamente en el versículo 6, bien puedan, 8:6 de 2 de Corintios dice: así que le hemos pedido a ti y nos alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Oiga, este ministerio de ofrendar, o como dice en el versículo 6, este ministerio o esta obra de gracia. Entonces, queda claro ahí en el 8:1 de 2 de Corintios y en el 8:6, en los primeros 6 versículos que hemos leído hoy de este capítulo de 2 de Corintios, que el que ellos dieran, a pesar de la gran necesidad que tenían, lo dieron fue porque Dios mismo provocó en ellos la intención de dar, como una gracia. Porque nosotros sabemos que una persona puede tener o no tener, y aún así puede no dar, porque dar entra como una gracia de Dios en la vida de la persona. Sigamos leyendo. Estamos en 2 Corintios 8:7, la historia de cómo Pablo organizó la ofrenda. Entonces dice acá: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor para con nosotros, abunden también en esta obra o en esta obediencia o en esta gracia. No hablo como quien manda para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Nuevamente hace referencia a ¿qué? A la ofrenda. Un año se programó la ofrenda, se solicitó la ofrenda entre las iglesias de Macedonia, de Acaya, se pidió la ayuda para Jerusalén y se demoró un año en recogerla, en recibirla. Entonces el apóstol aquí lo que está recordándonos es que así como Cristo, siendo rico, se hizo pobre, o sea, se despojó, que de esa misma manera ellos también deben tener la misma solicitud. Pero me llama la atención el versículo 7 y 8, porque Pablo les dice: ustedes son ricos en amor, son ricos en palabras, son ricos en conocimiento, o sea, son ricos en todo. Ahora también abunden en esta gracia de dar. Pero no se lo está diciendo a personas que tenían capacidad económica. Porque el mismo 8:2, miremos la Biblia, porque es que es bonito lo que dice. Dice que en grande prueba de tribulación, o sea, cuando ellos dieron, no estaban pasando por las buenas, sino por las malas. No estaban en lo que llamaríamos bendición financiera, sino que estaban en estrechez financiera. Y dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Entonces, por eso se considera que es una gracia de Dios, porque ellos mismos, según el texto, estaban en posición antes de recibir ayuda. Sin embargo, al ver que los hermanos de Jerusalén estaban un poco peor, ellos dijeron: no, pues, o sea, somos ricos en amor, en misericordia, en conocimiento, estamos llenos de Dios. Debemos entre todos, según las fuerzas que tenemos, para los que están en Jerusalén. Entonces, ahí es donde está la gracia, porque cuando uno le sobra y da, Jesús, dice la historia que Jesús se paró a mirar. Hay muchas enseñanzas de ese texto, pero dice que se paró a mirar el cofre donde echaban las ofrendas y vio que todos los ricos venían y echaban de lo que les sobraba. Ahora, ¿era importante lo que daban para el templo? Seguramente sí, pues eran las ayudas financieras para el templo. Pero lo que él recalca aquí es que todos echaban de lo que les sobraba, es decir, que todo lo que echaban, aunque era ayuda y ofrenda,
realmente no, en el corazón de esas personas, eso no marcaba como tal un esfuerzo suyo. No era un despojarse de un beneficio para beneficiar a otro, sino que simplemente daban de lo que les sobraba. Pero una mujer que no le sobraba, sí fue y dio. Y según el texto, al decir que dio todo lo que tenía, no necesariamente es que se quedó sin nada, sino que dentro de su profunda necesidad, dio una porción tan grande en relación a lo que tenía, que prácticamente lo dio todo. Y entonces ahí aplicó nuevamente lo que está en Corintios 8. El Señor dice, esta dio más que los otros. Uno podría decir, no, yo quiero ayudar, yo quiero servir. Recuerden que esto no es para pedir dinero ahora. Uno puede decir, no, yo quisiera dar, pero cuando tenga más, ¿cierto? El texto muestra que allá en el año, antes del año 70, las iglesias, a pesar de su situación financiera tan estrecha, dieron una ofrenda que más adelante Pablo dice que fue una ofrenda muy abundante, al punto que fuera administrada como por 3 o 4 personas. Hubo que enviar varios hermanos para que vigilaran que se hicieran los donativos y los gastos que se debían de hacer. O sea, la ofrenda fue muy grande. ¿Y de dónde surgió esa ofrenda? De unos pueblos y unas ciudades que estaban muy mal financieramente. Entonces, por eso es que se considera que es una gracia de Dios en este caso. Entonces, estamos hablando de la ofrenda para los santos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo en relación a nosotros es que Él siendo, en esa Biblia, ¿cómo dice el versículo 9, por favor? 8:9. Mire la historia tan bonita. Yo sé que a veces leer y leer Biblia, y hay tanta Biblia que lee el pastor, pero mire la historia tan bonita. 2 Corintios 8:9, ¿qué dice? Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Entonces, la gracia del Señor es que Él se despojó. O sea, Él intercambió con nosotros. Él entregó todo lo de Él y tomó todo lo de nosotros. Para que nosotros tomemos todo lo de Él y Él tomó todo lo de nosotros. ¿Y nosotros qué podíamos dar? Pues quejas, necesidades, deudas, peticiones, todo lo humano. Él hizo un intercambio. En ese sentido, Él se despojó. Entonces, tomando ese ejemplo, Pablo le dice a las iglesias de allá, para ese momento, despójense ustedes como Cristo, aún de lo que tienen, para que con su riqueza, que realmente era pobreza, enriquezcan a los de Jerusalén. Que los de Jerusalén, como todos sabemos, yo les conté, estaban sitiados más de 6 años. ¿Se ven ustedes cómo estarían al estar todos sitiados? Aquí en Colombia, a veces hemos experimentado paros de 1 o 2 o 3 meses y digamos que se escasean ciertos alimentos, se suben los precios de otros, pero aún así hay comida y hay abundancia. Se hizo 7 años sitiado un pueblo hace 2000 años. No entra ni sale. Si entraba el agua, se la contaminaban o se la desviaban. Entonces, la escasez, la necesidad era mucha. De ahí que la iglesia fue movida a ayudar a sus hermanos. Y como es un acto espiritual el dar una gracia, entonces Pablo lo compara con lo que hizo Cristo por nosotros, que no podíamos salvarnos nosotros mismos. Entonces Él se despojó de lo de Él para tomar nuestra necesidad. Bueno, sigamos en el versículo, por favor. 10. Sí, en el 10. Voy hasta el 15, ¿cierto? Ya leí hasta el 15. ¿O no leí hasta el 15? No leí hasta el 15. Bueno, entonces dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos al querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Esa subrayémoslo en la Biblia. Recuerde que esto no es para pedir ofrendas en este tiempo, sino que está contando una historia, pero da unas pautas. ¿Cómo era la ofrenda? En este sentido, conforme a lo que tenían o tuvieran o a lo que pudieran dar. Diferente a como a veces se pide dinero, ¿cierto? Donde se ponen ya las cantidades o se le impone a las personas que den ciertas cantidades. Allá Pablo no usa eso, el apóstol.
el apóstol Pablo le está diciendo a cada persona, cumplan lo que prometieron, pero ¿cómo? Cúmplanlo de acuerdo a lo que tengan. Habrán unos que pueden dar más dentro de su necesidad y habrán otros que pueden dar menos dentro de su necesidad. ¿Qué es lo importante acá? Que todos den. Porque se dice por ahí que no hay un ser humano tan pobre que no pueda dar. Porque miremos el versículo 7. O da amor, o da conocimiento, ¿cierto? O sea, ¿qué tengo para dar? Algo puedo dar. Nadie es tan pobre que no pueda dar absolutamente nada. Un abrazo, una sonrisa, una oración, ayudar a la persona. Entonces, tengamos en cuenta el modelo de la ayuda humanitaria es que dieran de acuerdo a cómo pudieran, no les impusieron. Sigamos. Dice, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, esa voluntad será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ellos tenían la voluntad, por ejemplo, alguien, no lo tenemos en este tiempo, utilicémoslo allá. Alguien allá pudo haber dicho, yo quiero dar 100 denarios. Esa es la intención. Ya esa voluntad dispuesta fue acepta. Y en la realidad, ¿cuánto tiene? 2 denarios. Y eso lo puede dar, sí, de los 2 denarios. O sea, ya fue acepto la disposición del corazón, lo que querían dar. Pero en la práctica se les recibía lo que tenían. Bueno, yo voy a tener que criticar un poco porque es que para darle sentido a lo que estoy diciendo, hoy en día no se puede utilizar un texto como este, que es de una ofrenda humanitaria, para sacarle dinero a las personas en este tiempo, diciéndole a una persona, ¿usted cuánto puede prometer? Que yo voy a prometer 1 millón, ¿y cuánto tiene ahí? 100, venga y le anotamos ahí, queda viendo 900, no, así no es. O sea, así no es. Es primero de acuerdo a lo que tenga, pero no en este tiempo. Recuerden que estamos hablando allá. Excepto que nosotros pidiéramos una ofrenda humanitaria o que alguna entidad pidiera una ofrenda humanitaria, entonces nosotros entrábamos allá a decir, queremos ayudar, queremos servir, porque hay una catástrofe, hay una calamidad, hay una comunidad, un creyente, hay una persona que tiene una situación, bueno, vamos entonces a ayudar. Entonces es una ofrenda humanitaria, pero teniendo en cuenta que dieron no según lo que en su voluntad ellos decidieron dar, sino según la capacidad que tenían. Porque es que a veces las personas se complican mucho. Y seguramente haya hubo gente que dijo, no, pero yo quiero dar 10 y no tengo 3, de los 3. De todas maneras, Dios, que mira el corazón, acepta la voluntad dispuesta y luego le permite a la persona que dé lo que tiene. Esto, cada quien da según lo que puede y lo que tiene. Bueno, otra cosa interesante acá, versículo 14, 2 Corintios 8, 14. Sino que en este tiempo, con igualdad, este tiempo no es ahorita el 2024, sino allá. Sino que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Esa abundancia es el resultado de todas las pequeñas ofrendas que todos dieron dentro de su necesidad, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Se podría usar acá la interpretación esa que dice, hoy por mí, mañana por ti. Mano lava mano, ¿cierto? Entonces, ellos están en calamidad, ayudémonos. En su momento ellos podrán ayudar, ayudarán acá. U otra persona podrá venir y podrá ayudar. Sigamos, versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Eso hace referencia a qué? ¿Ustedes recuerdan? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿A qué hace referencia el versículo 8:15? Yo creo que aquí dice, y a los que recuerdan un poco, no le faltó. Ya que hubo suficiente y como sin dificultad para dar más, y bueno, nadie haya dado uno que es manado aquí. El texto hace referencia al maná. Estaba escrito. Cuando la gente salía y recogía el maná, el que recogía mucho se lo comía, y el que recogía poco no le daba
No le queda necesidad. Entonces, oiga pues, el que recoge mucho no tuvo más. Y el que recoge poco no tuvo necesidad. Amados, en el caso de ellos allá, entonces te está diciendo que deben de ayudarse los unos a los otros. Que la ofrenda era voluntaria, que era de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a lo que tenían. Que la voluntad dispuesta podía tener una cantidad, pero en el hacer podía ser otra la cantidad. Superior o inferior. No importa. El hecho es de que se aceptaba lo que tenía la persona. Ya lo decía el Señor a través de la enseñanza que dio Juan el domingo. Cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad, la vendieron porque quisieron, nadie se las pidió. La vendieron porque vieron que otros creyentes estaban vendiendo y los otros creyentes la vendían y entregaban todo. Entonces ellos la vendieron, nadie se las pidió, nadie les dijo que tenía que dar toda la plata, pero ¿qué dijeron ellos? No podemos quedarnos por debajo de los otros. Los otros que la familia Martínez dio todo, que la familia Ramírez dio todo. ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros por debajo de eso? No, vamos a decir que la vendimos en tanto, o sea, lo que ellos iban a dar, aunque realmente la vendimos en tanto que fue superior, para que nos quedemos con una parte, pero ante todo mundo quedamos como que lo entregamos todo. Entonces a Dios no le pareció eso. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en sacarle la plata a nadie, pues antes Él es el que nos da. Pero si alguien da, debe dar según la voluntad dispuesta y según la capacidad que tiene. ¿Qué tuvieron que haber dicho Ananías y Zafira? La vendimos, vamos a poner precio de ahorita para poder comprender, la vendimos en 100 millones, pero solamente vamos a entregar 30 millones. No era de todas maneras una ofrenda. ¿Cierto? Pero dijeron, la vendimos en 30 y aquí están los 30, nos despojamos de todo. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro, estos son unos mentirosos, la vendieron en 100. Ahí hubo un problema. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Sigamos en el versículo 8-16 de 2 de Corintios. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes, pues la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos con Tito al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Otro dato interesante. Los que lo dieron estaban en profunda tristeza y necesidad, y aún así el donativo fue muy abundante. Porque uno podría decir, no, pues claro, lo dieron los ricos, entonces claro, eso dieron, no, fue tan abundante que tuvieron que administrarlo y enviar hermanos para que miraran que todo se hiciera correctamente. Mire, esto también que nos recuerda, que Dios suple a quienes tienen necesidad, como en el caso de los creyentes de Jerusalén en ese momento. Y Dios usa al que Él quiera usar para suplirle a sus hijos cuando tienen requerimientos. De pronto a nosotros, sacando la historia del texto y trayéndolo a nuestra experiencia, es probable que en algunas ocasiones Dios nos haya enviado pan con alguien que desde el criterio de nosotros, antes nosotros teníamos que darle a Él. Pero Dios quiso enviarnos pan. Es posible que alguien nos haya ayudado cuando uno en su corazón dice, antes yo debo ayudar a esta persona. Incluso algunos dicen, no, ¿cómo se le ocurre que me va a dar? No, porque uno está viendo la necesidad del otro. Pero recuerden que dar en escasez y en necesidad, dar generosamente es un don, una virtud, una gracia que proviene de Dios. Así es. Es una gracia que proviene de Dios. Porque cuando uno está en necesidad, uno no está pensando en dar, uno está pensando en ¿qué? En recibir. Entonces, ellos allá aprendieron un principio espiritual, que es más bienaventurado dar que recibir.
Sin embargo, el que no recibe, no puede dar. Oiga, el que no recibe, no puede dar. Así que los hermanos de Jerusalén, que eran el centro espiritual en ese momento, donde estaba el templo, aunque ya Dios no estaba ahí, y que fue de donde salió toda esa predicación, ellos, a pesar de esa posición, estuvieron en la capacidad de recibir la ayuda de las iglesias que estaban por Macedonia, por Asia, que también estaban pasando persecución, pero recibieron la ayuda. Sigamos leyendo. Versículo 22. Sigamos aquí, 23. No, vamos ahora a pasarnos al capítulo 9. Pura Biblia, para meternos ahí con él, con Pablo. ¿Qué dice el capítulo 8 de Corintios? Que la ofrenda que recibieron, la recibieron de personas muy escasas, que tenían mucha pobreza. Que esas personas primeramente se dieron ellos mismos y luego dieron el dinero. O sea, ellos mismos se entregaban al Señor. Como ellos mismos se entregaban al Señor primero o se dispusieron en las manos de Dios, tuvieron la suficiente confianza de entender que si de su necesidad estaban dando para la ofrenda de Jerusalén, Dios mismo también se encargaría de ellos. Por eso se dieron primeramente ellos al Señor y luego entregaron la ofrenda. Lo dieron según lo que tenían. Aunque la disposición del corazón un año atrás pudo haber sido mayor, las circunstancias habían cambiado y aún así Pablo recibió lo que tenían, no necesariamente lo que prometieron. Y aún con todo eso la ofrenda fue abundante. Bueno, y que el capítulo 8 no se puede utilizar para decirle hoy en día a la gente que debe dar plata a la iglesia. No, porque está contando cómo se hizo allá, cómo se administró allá, con transparencia. Sí, con transparencia, no, con transparencia, con varios hermanos que vigilaron, que miraron cómo se hizo todo. ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente se ocupa de los aspectos espirituales, sino que el evangelio también se ocupa de los aspectos sociales. La iglesia en Colombia, la iglesia cristiana en Colombia, le ayuda en gran medida al Estado, porque la iglesia en Colombia hace una obra social muy importante y lo hace con recursos propios. ¿Cuántos centros de rehabilitación hay con recursos propios? ¿Cuántos comedores para niños hay y para ancianos con recursos propios? ¿Cuántas ayudas humanitarias se hacen en los temblores o en los terremotos, en los lugares apartados, con recursos propios de las iglesias? Muchas. Nosotros, que somos una comunidad pequeña, también hemos participado en ayudas humanitarias en diferentes momentos durante estos 17 años de la congregación. Hemos dado ofrendas también, hemos ayudado. Y eso que no lo hemos hecho en gran escala. Hay comunidades que pueden hacerlo en gran escala debido también a sus propios ingresos. Entonces, muy importante la obra social. Versículo 9, capítulo 9 de 2 de Corintios. Dice: cuanto a la administración para los santos, seguimos hablando de la ofrenda para Jerusalén. Este versículo no es de los diezmos ni de las ofrendas de la iglesia, de Jerusalén. Pastor, hay que recoger otra ofrenda para Jerusalén. Al menos nosotros no. Está contando una historia de algo que pasó allá, para que no nos dejemos enredar. Dice así: es por demás que yo les escribo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia y Acaya. Que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Aquí lo que Pablo está diciendo es que el hecho de que en Macedonia se recogiera la ofrenda, a pesar de que tenían tantas dificultades financieras, ha sido como un incentivo para que iglesias como la de Acaya y otras dijeran: si los hermanos de Macedonia, con toda la necesidad que tienen, dieron para los santos de Jerusalén, nosotros también queremos participar en la ofrenda para los santos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Versículo 3: pero he enviado a los hermanos para que nuestra gloria de ustedes no sea en vano en esa parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados.
Algo también que me gusta mucho a mí de Pablo, en el capítulo que leímos de 1 Corintios 16 y 2 Corintios capítulo 8 y ahora 2 Corintios capítulo 9, es que Pablo no llegaba a un lugar y de la noche a la mañana pedía una ofrenda, atacando a los hermanos, sino que mire que acá estamos hablando de un año. Él les decía, dentro de un año, dentro de 6 meses, vendré y recogeremos un donativo y lo llevaremos a tal lugar. Entonces les daba la oportunidad de prepararse, y eso habla de preparación y de buena administración. Porque no es lo mismo que a uno lo cojan contra la espada y la pared, que es casi que un atraco. Y otra cosa es que a uno le digan, disponga su corazón, prepare mes a mes, que en tal tiempo vamos a traer esta ayuda o la vamos a recoger. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos hermanos de Macedonia y los hayan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta nuestra confianza de que ustedes estaban preparados. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a ustedes, prepararan primero la generosidad que ustedes habían prometido, para que esté lista como una generosidad y no como una exigencia de nuestra parte. Palabras más, palabras menos, Pablo está diciendo, cuando lleguemos con los hermanos de Macedonia, queremos que nos hagan quedar bien, porque nosotros les hemos dicho que ustedes también se hayan preparado. Y para no cogerlo a quemarropa, enviamos a unas personas primero para que cuando lleguemos ya hayan recogido todo. Porque en 1 Corintios 16 Pablo dice, yo no quiero que cuando yo llegue se hagan recolectas. Yo llevo 40 años en el ministerio. Ustedes no se imaginan en cuántas recolectas yo he estado, incluso años atrás cuántas recolectas yo pedí, porque llegaba un predicador, porque llegaba un apóstol, un pastor, porque venía una persona de algún lugar con necesidad, y entonces después de asegurar la ofrenda de la iglesia, le decía, bueno, vamos a recoger otra ofrenda para esto. Y entonces utilizábamos textos de la Biblia. ¿Con mala intención? No, porque esos dineros tenían un buen fin. Pero Pablo nos enseña que no es la forma correcta, sino que más bien lo que uno debe hacer es prepararse. Como les enseñó a ellos, prepárense, pongan aparte algo. Para una calamidad, no, para ayudar a los más necesitados. Entonces ahí vamos aprendiendo. Y aquí entran los versículos de la Biblia que uno le gustaría utilizar ahora, que tienen aplicación, pero que fueron originalmente dados para una ofrenda humanitaria, no para diezmos y ofrendas. Así que respire profundo, recuéstese en la silla, y a los que no les gusta diezmar y ofrendar, pues van a decir amén, aleluya, gloria a Dios, por fin un pastor que habla como nos gusta. Bueno, hay que enseñar la Biblia como está la Biblia, porque dice el versículo 6, esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Oiga, entonces este texto, claro, se saca hoy en día, y es un texto muy estimulante, eso te pone a decirle a los hermanos, den buena ofrenda, porque pues, si siembra generosamente. Ahora, ¿qué tiene el texto? Un principio espiritual, sí, claro, porque es un principio de siembra y cosecha, que aplican todo, que el agricultor lo sabe. Si se siembra bastante semilla y de buena calidad, ¿qué se espera? Una cosecha abundante y de buena calidad. Pero el texto originalmente no está dado para pedir diezmos y ofrendas, sino para una ofrenda de la cual Pablo dice, en esta ofrenda humanitaria que ustedes están preparando, tengan en cuenta esto. Si ustedes siembran o dan con generosidad, con abundancia esta ofrenda, pueden tener la seguridad que como principio espiritual, cuando cosechen, cosecharán también con abundancia. Es claro, ¿cierto? Es sencillo, es claro. Y eso aplica en todo. Pero el texto, dentro del contexto, es para la ofrenda humanitaria. Así que si alguien lo usa hoy en día, pues lo puede usar como principio espiritual, que más adelante lo miraremos en otros versículos. Pero no pongamos el texto a decir lo que el texto no dice. ¿Me hago entender? ¿Sí? Para que en el texto no haya, hermano, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, el que vea que el Señor dice, no. Pablo dijo a los hermanos de Acaya y de Corinto que cuando dieran la ofrenda humanitaria, la dieran con generosidad. Versículo 7.
cada uno dé como propuso en su corazón. Deje la Biblia ahí, deje el dedo puesto ahí, o mire cómo hace y vaya conmigo a 1 Corintios 16:2, por favor, porque eso es un estudio de la Biblia. Entonces, vamos a ir allá. 1 Corintios 16:2. Está hablando de una ofrenda humanitaria que se recogió para los hermanos de Jerusalén. Mire lo que dice 1 Corintios 16:2. ¿Quién de ustedes tres me lo lee, por favor? El primer día de cada semana cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que llegue para luego tratar de reunirlo todos de golpe. En 1 Corintios, Pablo les dice, en cuanto a esta ofrenda, de ahí a la, de 1 Corintios a 2 Corintios hay casi un año, 6 meses, 8 meses, casi un año. Y él ya le había dicho, la forma correcta es que cada primer día de la semana, ¿para qué? Para lo que es la ayuda de la iglesia local. No. La ayuda de la iglesia local es un dinero. Para la ofrenda que ustedes van a dar, para esa ofrenda, cada domingo pongan aparte algo. Luego en 2 Corintios 8 dice, ¿y qué cantidad? Conforme usted pueda, para esa ofrenda. Y ahora, 2 Corintios 9, 7, vuelve el apóstol y le dice a los corintios, a los de Acaya, a los de Macedonia, a los de Tesalónica, les dice lo siguiente, les dice, cada uno dé esa ofrenda como lo propuso en su corazón. ¿Cómo lo propuso? Lo que haya dispuesto. Ay, pero entonces yo dispuse dar 10 y tengo 4. Recuerde que ya él explicó en el capítulo 8. Dios ya aceptó la disposición del corazón. Ahora ve conforme a lo que tiene. Si lo que tiene está en igualdad con lo que propuso, bien. Si lo supera, bien. Y si está por debajo, bien. El hecho es de que Dios ya recibió la disposición del corazón. Ahora de acuerdo a lo que tiene. Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón. Esto no es para diezmos y ofrendas. Ay, no, porque este texto lo cogen en persona. Ay, no, es que esto, que uno tiene que dar lo que uno proponga. Y dice, vea, lo que yo propongo dar 3,000 pesos. No estamos hablando de diezmos y ofrendas. Pastor, no reciben diezmo en este tiempo. Sí, yo entiendo, pero la cuestión es que uso el término diezmo porque es la forma de separar ese dinero, ponerlo aparte. Aquí está hablando de una ofrenda. En esta ofrenda, cada uno debía de dar como propuso en su corazón. 2, que lo tocó el domingo el bendecido. Esa ofrenda no debía de ir acompañada ni de tristeza en el corazón, porque por ahí se dice claramente, si lo que va a dar, lo va a dar con tristeza, al punto de que usted casi que ahorca al personaje que está en el billete para entregarlo, mejor dicho, no la entregue, quédese con él. ¿Por qué ellos no habían de dar con tristeza? Porque ya en el versículo 6 les habían dicho, si lo dan generosamente, van a cosechar. Entonces, no dé con tristeza. Pero si lo dan con tristeza, no dé. Y la segunda cosa, por necesidad. Oído, y esto es muy interesante, porque realmente, ¿por qué estaban recibiendo esa ofrenda? Por necesidad. O sea, había necesidad en Jerusalén, por eso es que estaban recibiendo la ofrenda. Entonces, ¿cómo así que Pablo dice, y no le den por necesidad? No es para una necesidad. Entonces, Pablo le enseña un principio. El móvil para dar es el amor, no la necesidad. Es el amor a los hermanos de Jerusalén. Es el amor, es el poder ayudar al otro. Lo que, si yo hoy en día, o usted hoy en día, le va a dar a alguien, porque pues está mal, aunque uno también le puede dar al que está bien. Pero si de pronto lo mueve el hecho, ay, que está mal, y yo tengo el poder, cuando le dé la ofrenda, de lo que el móvil sea el amor. ¿Por qué? Porque veo a Jesús en esa persona, porque veo un ser humano, porque en algún momento yo pude haber estado en una condición y alguien me ayudó o alguien no me ayudó, entonces yo quiero hacerlo, pero no porque usted diga en su corazón, si no le doy, no come. ¿Qué es eso? Que hay gente que incluso lo dice, ¿cierto? No, es que si yo no le hubiera dado, no hubiera comido. No dé por tristeza ni por necesidad. Ahora, explica el por qué. Porque como Dios mira, como principio espiritual, el corazón del que da, siempre Dios mira el corazón y lo que da. Entonces dice el texto, porque Dios ama al dador alegre. O sea, al que da, debe dar con alegría. Por eso el principio espiritual dice, más dichoso, más feliz es el que da que el que recibe. Entonces, siempre que uno va a dar incluso una ofrenda humanitaria, una ayuda, debe darlo con alegría en el corazón. ¿Por qué?
porque ahora yo estoy, igual que Cristo, despojándome de mi posición en la que puedo ayudar y ubicándome en una posición incluso de pronto de necesidad por entregar eso para suplir el requerimiento de otra persona. Y eso debe generarme alegría, que yo pueda ser un instrumento para que incluso soltando lo que es mío y dándoselo a otro, ese otro pueda comer, pueda vestir, pueda alegrarse, pueda dar gracias. Que yo promueva eso debe ser un motivo de alegría. Y sobre todo porque entendemos el principio espiritual como lo entendieron ellos. Si dan, Dios les decía que también les iba a dar a ellos. Mire lo que dice el texto. Versículo 8. Poderoso es Dios para hacer. Este texto no es para la iglesia actualmente. O sea, directamente no. Fue dado directamente para los hermanos de Acaya, de Macedonia, de Tesalónica, de Corinto. Para ellos fue dado originalmente en relación a una ofrenda. Y en relación a eso, Pablo les dice allá, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo don, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Poderoso es Dios para qué, les decía Pablo a ellos, para hacer que ustedes tengan siempre lo que requieren y que en esa posición de recibir siempre lo que requieren, ustedes incluso puedan abundar para toda buena obra, o sea, para ayudar a las demás personas. Como principio espiritual, se aplica a todos los tiempos. Dios es poderoso para hacer que cualquier persona, usted y yo, sus hijos, abundemos. Pero esa abundancia tiene un fin. Es que yo disfrute y a la vez ayude. A la vez sirva. Usted puede servir regalando, puede servir generando empleo, puede servir creando empresa, usted puede servir de muchas maneras, pero cuando Dios le da, no le da solo para que usted o yo atesoremos, sino que lo da para que nosotros disfrutemos y también seamos personas que sirvamos a otros. Por eso se llama moneda corriente, porque es un término tomado de corriente o emovere. Es una palabra que fluye. El dinero es corriente, debe fluir como las corrientes, no debe quedarse estancado. Muy bien. Pero es que yo no quiero regalar mi dinero. Entonces, genere empleo y haga que otras personas trabajando para usted, generándole dinero, usted también le genere dinero a ellos. Pero siempre es para abundar, no para guardarlo. El que guarda y guarda y guarda y atesora y no sirve ni a Dios, ni se sirve a sí mismo, ni sirve a los demás, le pasa lo que dice Salomón, que hay quienes reteniendo van a pobreza y hay quienes repartiendo van a abundancia. Principio espiritual. Vamos a terminar leyendo los últimos versículos. Versículo 10, 2 Corintios 9:10. El que da semilla al que siembra, y ese es Dios, y pan al que come, ese es Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Dios le va a multiplicar lo que usted hace, su trabajo, su labor, su campo. ¿Para qué? Para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, siempre está hablando de que, como decía el Señor el domingo a través de Juan, que el amo no sea el dinero, sino que el amo sea usted y el dinero sea el esclavo. Entonces, por eso dice, para toda liberalidad. Es decir, no le venda su corazón al dinero. Doblegue el dinero ante su Dios y que el dinero le sirva a usted y a los demás. Para toda liberalidad, para dar. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En el caso de ellos allá, dice la cual produce por medio de nosotros porque, ¿qué creen ustedes que dijo Pablo, Tito, el hermano Apolos, que me parece que es el que se habla acá, Apolos o Juan? ¿Qué creen ustedes que dijeron ellos cuando recibieron la ofrenda? ¿Qué creen cuando recibieron la iglesia? Gracias. Hicieron una oración de acción de gracias. Y cuando ellos entregaron la ofrenda a todo el que se la entregaban, ¿qué creen ustedes que decía la gente? Gracias. Entonces, por eso dice, para que abunde acciones de gracias. Y entonces termina el apóstol Pablo diciendo esto de esta ofrenda humanitaria. Porque la administración o el manejo que le damos a este billete, a esta plata, a este servicio,
no solamente suple lo que a los santos falta, o sea, en Jerusalén, oiga esto, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Qué interesante que algo tan vil y tan vano como el dinero sea causal de acción de gracias a Dios, que es algo espiritual, pero así funciona. Por eso, ¿y de qué? Y de alegría. Por eso se dice que el dinero, o sea, el dinero es moneda o billete, papel, pero el dinero como tal es una corriente, es un espíritu, es una energía. Y mire qué tan tremendo esto. Ese mover, esa relación con el dinero puede generar que una persona le dé la gloria y las gracias a Dios. Qué maravilloso cuando una persona pasa vendiendo cualquier producto y usted le dice venga, o le ofrece y usted le compra y esa persona dice muchas gracias, mi Dios le pague. Oiga, pero le acabo de dar es plata. Pero esa plata genera en la persona una acción de gratitud a reconocer que hay un Dios altísimo que se ocupa de que el dinero se esté moviendo, va para allá, viene para acá. Yo generalmente cuando yo saco billetes de la billetera, sobre todo si son de una numeración alta, siempre antes de entregarlo le digo, ya nos vemos más tarde, porque es que el dinero va y vuelve, tiene que moverse. Por eso no lo ahorque, no lo amarre, no, que no le quede la mano morada o verde cuando va a entregar el dinero, no, délo con alegría. Y oído con esto. Le faltó algo. Dígame nomás. Ahorita nos vemos más tarde, pero multiplicado. También multiplicado, debe regresar multiplicado. Recuerden que esta enseñanza no estoy hablando de la plata que ustedes dan a su iglesia donde ustedes van, porque entiendo que si ustedes son creyentes y ustedes también deben de dar su siembra o acá o en algún lugar. Uno no puede ser creyente ni acercarse ante el templo de su Dios a solicitarle cosas si uno de lo que Dios le ha dado no le entrega algo. O sea, eso pues, incluso Jack Canfield, que no es ni pastor, ni cristiano, ni apóstol, dice, nadie debería ir al templo de su Dios a solicitar nada si no ha entregado algo primero. Y nadie debería presentarse ante su Dios con las manos vacías. Eso también lo aprendemos en la Biblia. Bueno, entonces, ojo con eso. Bueno, oiga esto, miren qué tan interesante para que oremos. Entonces, esto no está hablando de eso, está hablando de una ofrenda que se pidió allá. Una ofrenda que se pidió allá. Ay, pastor, pero este es el texto que dicen cuando van a pedir los diezmos o la ofrenda o la siembra. Hay principios espirituales que son aplicables, pero el texto no está Pablo hablando ni de ofrendas ni de diezmos de iglesia local. Está hablando de una ayuda que se hizo. Bueno, dice así. Pues por la experiencia de este manejo de este dinero glorifican a Dios por la obediencia que ustedes profesan al Evangelio de Cristo y también por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, los de Jerusalén y los de las otras regiones, por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, ellos dan dinero, algo material, dan especies, joyas, dan algo que se convierte en ayuda para otros, y esos otros devuelven amor a estas personas, devuelven gratitud a estas personas, y aunque no los conocen, los aman profundamente, y los aman porque desde la posición de ellos allá que reciben, los de Macedonia y los de Acaya eran súper abundantes, porque dijeron, esta ofrenda tan grande tiene que ser enviada por gente que tiene mucha abundancia, y en verdad eran abundantes ¿en qué? En amor, en palabra, en conocimiento, en solicitud, pero estaban en una condición casi que igual a ellos. Pero mire ustedes cómo personas con toda esta abundancia de estos dones y aún con escasez financiera pudieron ser instrumentos para dar una súper abundante ofrenda a otros que estaban mal. Y cómo eso se devuelve en amor, en gratitud, y algo muy importante, cómo eso se devuelve en acciones de gracias y en oraciones a Dios. Y entonces Pablo termina diciendo algo maravilloso. ¿Quién me lee el 15 ahí? 9:15. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no pueden describirse con palabras. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede escribirse con palabras. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál don? El don de dar. El don de dar. Es que, mire, no todo mundo tiene el don de dar. No todo mundo tiene el don de dar. Hay un tango en el que hay un niño pidiendo limosna
a la salida de una fiesta. Y un hombre viejo se le acerca y le dice, un hombre que tenía experiencia en el arte de pedir, y le dijo, mijo, no pida dinero donde hay alegría, pida dinero donde hay tristeza. Usted debe ir a las casas de velación, a los lugares donde hay tristeza, pida y verá qué le dan. Entonces le dio un secreto, eso es un tango, ¿sí? Mire, qué interesante. Este don es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces ese don lo tienen activo personas cuya capacidad económica para ello en ese momento no es suficiente. Y aún así tienen activo el don de ¿qué? De dar. Y entonces son usados para dar. Ahora, miren que eso tiene un principio espiritual y una trampa allí, pero una trampa positiva. Cuando Dios lleva a una persona en este don de dar, le despierta el don de dar, es porque lo está preparando para promoverlo. Entonces, por eso, a veces el don de dar lo tiene gente que no tiene mucha capacidad. Dice, pero yo quiero servir. Pues sirve orando, sirve visitando, sirve haciendo una labor, sirve ayudando, sirve con lo que tienes, porque al hacerlo generas acciones de gracias. Y como está escrito, si siembra abundantemente, recibe abundantemente. Hay una, sí, dice lo que de gracia recibió, da de gracias. Entonces, amados hermanos, nosotros hemos sido muy bendecidos por el Señor, cada uno con este evangelio que es glorioso y maravilloso. Ahí está 1 Corintios 16, 2 Corintios capítulo 8 y 2 Corintios capítulo 9. ¿De qué hablan esos versículos? De una ofrenda humanitaria. Y ahí se toman a veces versículos para pedir ofrendas hoy en día para las iglesias locales. Sí, se toman a veces porque algunos versículos tienen lo que se conoce como un principio espiritual que permanece en el tiempo. Principio espiritual es como que el que siembra cosecha, cosas como esas. Pero no está hablando directamente, ni se puede aplicar directamente para la ofrenda o el dinero que ustedes entregan a sus comunidades, sino que es la historia de algo que ocurrió allá. Sin embargo, así como allá, hoy en día cuando se hacen ayudas, cuando usted ayuda a una persona, cuando usted colabora, cuando usted se une a una causa, usted puede experimentar esos principios espirituales en su vida. De con generosidad, de con alegría, de con abundancia. Recuerde que Dios ama al dador alegre y recuerde que es Dios el que hace que usted abunde y sobreabunde para que siga teniendo más liberalidad o más libertad para dar. Maravilloso esto. Y mire que no se puede decir eso diciendo, traiga lo que es de la iglesia local para que Dios le dé más. No, eso no está diciendo el texto. Eso no está diciendo el texto. ¿Es claro para ustedes entonces hoy lo que se ha dicho? ¿Sí? Entonces les invitaría a que ustedes en su casa luego hicieran la lectura de los 3 capítulos otra vez, 1 Corintios 16, pasan a 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9, y ahí es todo lo que Pablo habla sobre esa ofrenda que se dio para los hermanos que estaban en una gran necesidad en Jerusalén entre los años 64 al año 70. En el 65 se retiraron las tropas, salieron una gran cantidad de judíos. En el 66 Tito nuevamente volvió a cerrar a Jerusalén y ya no la dejó, no quitó el sitio hasta el año 70 en que vino este gran apocalipsis para ellos y esta destrucción tan grande que ellos sufrieron como nación. Vamos a orar al Señor. Nos vemos nuevamente en estos estudios, nuevamente el próximo miércoles, y el domingo tenemos nuestra reunión de Escuela Bíblica Dominical, como es ya nuestra costumbre. Oremos al Padre. Amado Dios, el encuentro con tu palabra nos da vida, el encuentro con tu palabra mire que nos aclara, Señor. Por eso tu palabra dice, conocerán la verdad, y la verdad, una vez que la conocen, les va a ir haciendo libres. Entonces dice, seréis verdaderamente, en vuestra mente, el conocimiento, la práctica, serán verdaderamente libres. Gracias, porque hemos sido libertados por Cristo y estamos libres de esas manipulaciones con la misma Biblia, pues para prácticamente sacarle dinero a las personas. Somos libres de eso, Señor. Nosotros, cuando en nuestra experiencia lo damos por obediencia y lo damos por amor, o sea, porque hemos sido bendecidos, amado Dios. Pero te doy gracias por estos textos de Pablo que nos muestran cómo trabajaba Pablo, cómo era la iglesia, cómo se organizaron, cómo hicieron todo este proceso transparentemente y quedó plasmado en la Biblia. Gracias por los principios espirituales que allí están establecidos, amado Dios. Gracias por esta historia que
Muchas veces has reconfortado nuestro corazón, amado Rey. Y Señor, gracias porque nosotros ya no estamos allá, pero hoy estamos acá. Gracias por cada uno de estos bendecidos que está conectado, por los bendecidos que están acá presentes, por los bendecidos que van a escuchar en el diferido la enseñanza y que en algún momento lo hicieron, lo hacen o lo harán, ayudar a alguien, o están ayudando a alguien, a una familia, a una persona, a una comunidad, a una ONG, a otras personas. Permite, amado Dios, que ellos participen de esos principios espirituales que están allí plasmados en tu palabra. Gracias por la obra social que tu obra, que tu iglesia puede hacer, porque como dijo Jesús, siempre habrá gente pobre o necesitada entre ustedes. Entonces, gracias por poder ser instrumentos para ayudar también a otras personas. Señor, es mitad de semana. Te damos muchas gracias por este tiempo. Que tu fuerza esté en nosotros, que tu espíritu esté en nosotros, que nos permitas vivir los días restantes hasta llegar a fin de semana en favor, en gracia, en victoria, en bendición. Te entregamos los deseos, las peticiones del corazón y confiamos en tus decisiones, Señor, que son sabias, prudentes para cada uno de nosotros. Hoy, desde este lugar, solamente nos queda decirte gracias, Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por nuestra salvación y gracias por la edificación que el Evangelio hace en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor, amén, amén y amén. Gracia y paz, gracia y paz. Bendiciones.